Primero, agradecer al Instituto Dorrego, a Carlos Caramelo, a Pablo Visnia por la invitación a recordar algo que la verdad es casi un hecho folclórico, como se lo recuerda, y tuvo una enorme trascendencia institucional. Yo soy abogada, me cuesta un poco ponerle la cabeza de las leyes a algo que, además de ser una cultura, como decía Gabriel Mariotto hace un rato, es profundamente un sentimiento. Yo creo que uno es peronista porque tiene una sensibilidad especial que es absolutamente inevitable. La misma que hace que te conmueva un pibe en la calle, la misma que hace que te indignes con una injusticia aunque sabés qué pasa. Eso es lo que hace que seas peronista. Después te podés poner el rótulo o no te lo podés poner. Y una cosa que siempre ha hecho el peronismo es no ser indiferente frente a la injusticia. Y para no ser indiferente frente a la injusticia, no solo articuló como movimiento, no solo articuló sindicatos, no solo articuló sectores ignorados de la sociedad, articuló también leyes. Y a mí me toca hablar tal vez de esa parte desconocida o menos conocida del peronismo, porque el peronismo siempre se lo plantea como barbarie y nunca se lo plantea como lo que creo que yo lo trató de plantear Perón, como un profundo proyecto de país. Y ese proyecto de país tenía leyes y también tenía una constitución que trataba de cristalizar todos y cada uno de los derechos que el peronismo reconocía, pero no los reconocía porque los había leído en una convención internacional, no los reconocía porque la socialdemocracia desde afuera se los dictaba, los reconocía porque esos derechos eran necesidades urgentes de un pueblo apremiado. Hace un rato Gabriel nos hablaba de aquellos intelectuales que no eran peronistas y que el peronismo jamás negó. ¿Alguien puede ignorar el estado de la patria en la que llega el peronismo cuando ves un cuadro de Berni, cuando ves los desempleados y ves la cara de desesperación? Y ese cuadro fue pintado un poco antes del peronismo, pero esa era la realidad argentina. Hombres en el puerto buscando cómo trabajar, cómo llevar el mango a su casa y sin poder hacerlo. Esa misma Argentina que además se debatía con un exceso de consumo y de una fiesta que había arrancado allá lejos ya hace tiempo en el festejo del centenario, donde la mitad de los edificios públicos se llenaron de ascensores para que los visitara una infanta que no podía subir escaleras, mientras allá afuera y en el puerto, el primer grupo revolucionario de anarquistas los cagaban a palos. El peronismo no fue insensible a eso y trató de generar enormes medidas protectorias. Tal vez yo les podría hacer una enumeración de leyes, pero me pareció más importante concentrarme en uno de los secretos más ocultos del peronismo desde la historia oficial, que fue la Constitución del 49. En 1949 el peronismo llevó adelante una reforma constitucional que, a diferencia de lo que han hecho todas las demás reformas constitucionales, fue una reforma de la Constitución desde el preámbulo hasta el último artículo. No se quedó con esa teoría un tanto intelectual y tal vez un poco gorila de que hay cláusulas pétreas, que aquellos que habían pensado una democracia en la que no todos podían votar, que en 1860 podía seguir siendo la misma línea de derechos y garantías reconocidas en 1949. Esta Constitución, sancionada en el 49, reformó hasta el preámbulo y también reformó hasta el último artículo e incorporó los derechos que le dolían al peronista. Incorporó los derechos que protegían al trabajo, a la ancianidad. Incorporó algunas frases que son profundamente bellas, como no hay libertad de atentar contra la libertad. Todos los que hablan de libertad de expresión. Y el peronismo lo había resumido en el artículo 15 de esa Constitución tan bellamente. Fue el primero que habló del derecho de acceso a los bienes culturales. Le estoy hablando del peronismo que plantean como barbarie y en este país, hasta hace no mucho, nosotros pagábamos por un derecho cultural como es el acceso al fútbol. En 1949 el peronismo había planteado los derechos culturales como derechos de todo el pueblo. Le había dado rango constitucional. Hubo que esperar que entraran por la puerta casi de atrás en una reforma en el 94 para que este derecho de acceso a la cultura, que es la construcción de identidad, tenga reconocimiento constitucional. El peronismo también tiene una enorme sensibilidad respecto a aquellos tan desprotegidos como los ancianos, mientras los que recortaban el 13% dicen que esta es una dictadura. El peronismo en el 49 les reconocía a la ancianidad los derechos absolutos de protección y de condiciones de vida, porque ser viejo no es
no es necesariamente una condena a morirse antes de tiempo. La ancianidad es lo que pasa luego de una vida de trabajo, trabajo que además en 1949 había sido hecho casi sin el amparo de ninguna ley protectoria social. A ese sector de viejos que no tenían derecho, que no tenían jubilación, que no tenían salud, hubo un señor que se acordó de inscribirlos en la Constitución, de darles el estatus de ciudadano. Mucho tiempo después, muchos años después, cuando el estado de bienestar que el peronismo había intentado construir se cae con la crisis terminal del 2001, alguien le preguntó a un piquetero por qué cortaba una calle. Y el piquetero le dijo, porque soy ciudadano y tengo derecho. Ese concepto de soy ciudadano y tengo derecho y no me pueden expropiar del espacio público por excelencia, que son las calles y las plazas, es un legado que quedó en el peronismo, que quedó del peronismo. Y esto me parece que es importante señalarlo. El peronismo nos dio como pueblo el concepto de que somos ciudadanos, de que tenemos derecho y que no hay ni siquiera un Estado, por totalitario que sea, que puede impedir que esos derechos se ejerzan. El peronismo está en las madres que reclamaban poniendo en riesgo sus vidas por la aparición de sus hijos. Está en las abuelas que todavía reclaman por sus nietos. Y también está en cada uno de esos pibes que dio la vida, soportó tortura y una muerte espantosa para que este pueblo volviera a ser libre. Y yo no sé si peronistas necesariamente eran todos, pero indudablemente el principio de justicia social, de soberanía económica, de independencia política, eran algo que quería todo y cada uno de los compañeros que quedó en la oscura época de la dictadura militar. También fue el peronismo el que tuvo las víctimas que nadie recuerda, cosas absurdas, como que tuvimos un bombardeo espantoso en el 55 y todavía hoy estamos tratando de saber el nombre de sus víctimas silenciadas. ¿Es posible que en pleno horario hábil en la Plaza 25 no haya habido un solo niño muerto? Esas son las víctimas del peronismo que ha ocultado, porque el peronismo le ha dado mucha sangre. Esta patria es grande, fuerte, también porque está terriblemente regada por sangre de un movimiento que siempre ha sido más sensible que autopreservatorio. Y ahí están nuestros excesos y nuestras cuestiones, y el tumulto y el aluvión. Y yo, la verdad, me parece importante señalar dos cosas centrales del peronismo en cuanto a institucionalidad. El peronismo intentó, a través de una constitución, consagrar los derechos que les reconocía como ideología, que les reconocía como movimiento al pueblo, sin fijarse si el pueblo era peronista o no. Eso es una cosa importante. El peronismo no es la dictadura que nos dijeron que era, y el peronismo hizo leyes, hizo una constitución y presentó lo único que en la Argentina se iba a parecer al Estado de Derecho. Fue el único que se animó a poner que la propiedad privada tenía una función social. Fue el primero que puso en crisis el concepto de redistribución de la renta, que 70 años después unos señores nos querían convencer que campo es patria, siempre que no tuvieran que dividir las regalías ni pagar retenciones. Porque los mismos conflictos que enfrentaban los gorilas en las retenciones eran los mismos de los que se espantaban en 1949 con la función social de la propiedad. Finalmente, y esto empieza recordando el 17 de octubre, Gabriel mencionaba a alguien que para mí es la quintesencia del peronismo, que es ese duende tan adorable y tan maldito, que es Alfredo Carlino. Carlino escribió alguna vez, dedicado a Gatica, que a Gatica no le perdonaban ni la soberbia, ni el nombre de su hija, ni sus pies descalzos, lo mismo que no le perdonaron al 17 de octubre y esa foto que pretendió ser infamante y que es la gloria misma del movimiento hecho sentimiento. Los pies en la fuente y el 17 de octubre y la llegada del peronismo a la Argentina, que para muchos fue también la llegada de la mirada del Estado sobre los ciudadanos, que hasta ese entonces no lo era. Muchas gracias.